Las conquistas territoriales exigían gran movilidad humana, implicaban el tráfico de virus y bacterias de un continente a otro y su consecuente estela de muerte. En 1736 y 1739, hasta 1700, es uno de los brotes más fuertes que ocurrió en lo que era la Nueva España. Detectado en 1976 en el Congo, cuando de 318 personas infectadas, 280 murieron. No obstante que la enfermedad se contagia por contacto sanguíneo o con órganos, secreciones o fluidos corporales y no por el aire o el simple contacto. Bienvenidos a un programa más de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. En esta ocasión vamos a revisar lo que tiene que ver con la fiebre hemorrágica viral llamada ébola, enfermedad que debe su nombre al río Ébola en la República Democrática del Congo, que fue uno de los lugares donde apareció por primera vez en la década de los 70. Pero para conocer del tema, vayamos a esta nota introductoria de Marco Lara Clark. La Organización Mundial de la Salud continúa clasificando como brote la hasta hoy incontrolable diseminación del ébola desde Guinea a partir de diciembre de 2013 hacia Liberia, Sierra Leona y Nigeria en el occidente africano. Sin embargo, aún sin considerar la epidemia, declaró la semana anterior emergencia de salud pública de nivel internacional en un momento en el que habían muerto ya por esta causa alrededor de 1,000 personas, en tanto que se tenía detectado el doble de contagios. Además del desafío que está implicando la enfermedad en términos de mortalidad, dos temas se han impuesto en la agenda: la inexistencia de tratamiento adecuadamente protocolizado para la cura del ébola y la recesión económica derivada de la parálisis en la actividad general de dichas naciones, en particular de Liberia, que acumula casi un tercio de las muertes. Otro aspecto preocupante es la psicosis regional. Al menos 4 aerolíneas continentales suspendieron vuelos a Liberia y Sierra Leona, no obstante que la enfermedad se contagia por contacto sanguíneo o con órganos, secreciones o fluidos corporales y no por el aire o el simple contacto. Al respecto, la presidenta de Médicos Sin Fronteras, Joan Liu, dijo que el temor y la incertidumbre ante el nuevo brote de ébola ha producido en África Occidental un ambiente de guerra, en parte debido a la pobreza, la relativa ausencia del Estado y la falta de liderazgos. De acuerdo con la dirigente de dicha organización, los países afectados no podrán resolver por sí mismos la emergencia, por lo cual es apremiante la intervención internacional, misma que debe concentrarse en estabilizar la situación en Liberia para ser capaz de contener el brote en la región, lo cual no podrá hacerse antes de 6 meses. Enfermedades del siglo XX al siglo XXI. Y para hablar precisamente del tema está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León Rosales, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de ser jefe de la División de Investigación de Medicina de la UNAM. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, mucho gusto. Bueno, pues estamos hablando de un tema que es importante para la comunidad internacional y nos gustaría que nos ayudaras a distinguir entre un brote, una epidemia y una pandemia antes de abordar el tema del ébola. Cómo no, estrictamente no hay diferencia significativa entre brote y epidemia. En esencia son lo mismo, aunque podría darle a alguna connotación de que un brote es más pequeño que una epidemia. Sin embargo, ambos responden a un análisis estadístico. Si el número de casos es más allá del esperado, puede ser un brote o una epidemia. Cuando hablamos de una pandemia, hablamos ya sí de una epidemia que va más allá de diversas poblaciones, incluso de regiones en el mundo. Entonces, actualmente podemos hablar de una epidemia, un brote en diferentes países, pero nada más.
Claro, ahora, dentro del sistema de Naciones Unidas encontramos precisamente a la Organización Mundial de la Salud, que ha tratado de contener precisamente lo que está ocurriendo respecto del ébola. La OMS ha llamado precisamente al ébola como un brote. Sin embargo, ha dictado algunas medidas de emergencia internacional. ¿Lo podemos seguir concibiendo como un brote, dado el número de muertes que asciende a más de 1.200? Sí, insistiría, sí, es un brote que es sinónimo de epidemia. ¿Cuáles serían los síntomas de esta enfermedad para distinguirla de otras fiebres hemorrágicas virales que han existido con anterioridad, como la peste o el cólera u otras? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ciertamente es muy diferente en relación al cuadro clínico a peste o cólera. Es mucho más difícil de distinguir de otras fiebres hemorrágicas, pero los síntomas fundamentales son, tiene un inicio más o menos abrupto, con calentura elevada, malestar general, dolor de cabeza, y esto en pocos días se agrava con la aparición de síntomas de sangrado del tubo digestivo, sangrado en la piel, las molestias generales se intensifican y el paciente tiene una postración muy intensa que le impide realmente mantenerse en pie, entra en un estado de choque y fallece en pocos días. Se dice, doctor, que este tipo de padecimientos tiene que ver y está asociado, lo veíamos en la nota introductoria en este programa, a situaciones de pobreza donde hay poco higiene. ¿Usted consideraría que habría otras circunstancias que lo puedan promover? Porque entendemos que no hay todavía definido cuál es el vehículo de transmisión. Sí sabemos que es por contagio, pero vamos, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Se dice que puede ser de la familia de los chimpancés, de las antílopes e incluso de los murciélagos, de las frutas. ¿Cuál es la perspectiva para impedir que este tipo de brotes surja en otro tipo de regiones? Bueno, esto se localiza actualmente a África y hay una variedad de filovirus que también hay en las Filipinas, pero localizado en esas dos regiones nada más. En África esto depende básicamente, efectivamente, de la transmisión de este virus. Hoy se tiene un poco más afinado el conocimiento y se supone que son algunos murciélagos que son los que transmiten el virus y lo pueden transmitir a través del contacto con primates, o con humanos, sea directo o sea a través de eyecciones que depositan en frutas o en alimentos o en básicamente, y a través del contacto a su vez entonces con las frutas o con los animales enfermos, serían los primates, los pobladores de regiones en donde habitan estos murciélagos que son capaces de transportar al virus, se enferman. Claramente la infección se inicia en zonas remotas en estos países, en zonas cerca de las selvas, en donde hay una mayor cantidad de estos murciélagos, tienen contacto y la transmisión se establece habitualmente en un caserío pequeño que no tiene ninguna capacidad realmente de hacer un diagnóstico temprano y tampoco de establecer medidas de control. Es básicamente más que lo que agrava la situación de la transmisión de la infección, efectivamente es la pobreza por la falta de recursos sanitarios para poder atender a los pacientes. Entonces no hay recursos sanitarios y en consecuencia estos rebasan las capacidades de control de la enfermedad. ¿Qué le parece, doctor, que vamos a un corte y regresamos? Muy bien. Guinea, la nación africana de 12 millones de habitantes, ha registrado 510 casos y 377 muertes. Sierra Leona, el país de 6.3 millones de personas, tiene 783 casos y 334 fallecimientos. Liberia, con 4.5 millones de habitantes, registra 670 casos y 355 personas muertas. Nigeria, es la nación más poblada del África Occidental, 183 millones, con 12 casos y 3 decesos. Al 13 de agosto se contabilizaban 1.069 muertes.
La Organización Mundial de la Salud envía a Liberia las primeras pruebas de la vacuna experimental contra el ébola llamada SMAP. Sin duda que las pestes que ocurrían a partir del año 1500 a la evolución de las enfermedades hasta la fecha, pues encuentra un nuevo significado a partir de los avances científicos y tecnológicos que han permitido encontrar nuevas curas. En el caso del ébola, doctor, sabemos que ha habido pacientes que fueron remitidos precisamente de territorio africano hacia Estados Unidos y que hoy día han sido de alta, particularmente dos, un médico y una misionera. ¿Existe una cura para esta enfermedad o son pruebas experimentales? No, no la hay. Estrictamente no podríamos hablar de pruebas experimentales, sino que son tratamientos compasivos, porque no hay ninguna demostración de la eficacia del tratamiento, incluso ni siquiera el resultado en ellos dos, porque podría ser solo consecuencia de un manejo de apoyo médico muy intenso que les permitió sobrevivir. Para conocer la eficacia de un tratamiento tendríamos que hacer un estudio de casos y controles, que en este momento es imposible hacer y por las características de la enfermedad tampoco se podría hacer. Claro. Entonces, se llegó a discutir incluso el uso de estas vacunas de reciente creación por los efectos secundarios que podrían tener. Despertó incluso en el ámbito internacional un dilema ético la aplicación de estas vacunas, pero dada la emergencia era necesaria la aplicación y bueno, estamos encontrando resultados. El manejo de los pacientes, así como el de los cadáveres, también puede promover el contagio. Sabemos, por ejemplo, que en África se practica la religión del Islam o los musulmanes, que tienden a tocar mucho o manipular mucho los cadáveres. En este caso, los que han fallecido precisamente por el ébola tienen que estar mirando o tener el rostro hacia la mezquita. Así es como ellos disponen y muchos de los que han estado presentes en estos funerales han sido contagiados por la enfermedad del ébola. ¿Habría también indicaciones para el tratamiento de cadáveres en este sentido? Sí, desde luego, es un aspecto muy importante y está bien demostrado que efectivamente la manipulación de los cadáveres es un factor de riesgo para adquirir la infección. El contacto tiene que ser directo, con secreciones del enfermo durante su cuadro clínico o después de haber fallecido. Es uno de los problemas graves porque implica efectivamente motivos religiosos que la gente no asume aceptar con facilidad. Muy bien, vamos a ver esta nota de Yasmín Quiroz sobre las pestes y regresamos. Por una noche con Venus, toda una vida con Mercurio. Para el año 1500, Europa sufría un contagio generalizado de sífilis, luego de que las tropas del rey Carlos VIII, rey de Francia, regresaran del recién descubierto continente americano. El mal venéreo se curaba con mercurio y los efectos eran terribles: salivación, calor en la piel, dolor de estómago e inflamación en los ojos. Se le consideraba un castigo divino y existen evidencias de que la enfermedad se encontraba en la población prehispánica de México. Las conquistas territoriales exigían gran movilidad humana. Para entonces, se desconocía que esos vaivenes implicaban el tráfico de virus y bacterias de un continente a otro y su consecuente estela de muerte. En 1918, México sufrió los estragos de la llamada influenza española. Esa gripe que cobró la vida de unas 50 millones de vidas alrededor del mundo. Porque realmente no surge en España, viene desde Estados Unidos, a través de los soldados. Es como surge esta gran pandemia y ataca a poblaciones en Francia, pero había mucho miedo, ¿no?, de anunciar que estaba ocurriendo una gripa, ¿no?, que estaba matando a los soldados. Por eso se le llamó mal llamada influenza española, pero realmente fue España la que empieza a dar anuncios sobre la aparición de esta gripe. Se conoce que la influenza española surgió en Asia, desde donde se trasladó a Europa y después a América, mientras el mundo se convulsionaba con los estragos de la Primera Guerra Mundial. Los siglos XVIII y XIX transcurrieron entre epidemias: tuberculosis, viruela, escarlatina, cólera. Una menos renombrada era la enfermedad de Matlazáhuatl, con síntomas muy similares a los de la peste y que en 8 meses arrasó con más de 7,000 vidas,
principalmente indígenas. En 1736 y 1739, hasta 1700, es uno de los brotes más fuertes que ocurrió en lo que era la Nueva España, ¿no? Y atacó desde el área central, empezó en un obraje en Tacuba, llegó por todas las rutas de comercio, del intercambio comercial hacia el norte, ¿no? Las viejas pestes en todo el mundo obedecieron a la falta de higiene, victimaban a reyes en la cúspide del tejido social. No fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando el gobierno reveló la necesidad del aseo corporal como una política pública de prevención. ¿El motivo? Una epidemia de tifo. Fue hasta 1925 que se creó la Escuela de Salubridad y en 1929 el Servicio de Higiene Industrial y Previsión Social. 6 años más tarde, México tuvo su primer esquema de vacunación. La perspectiva histórica y social no debe olvidarse en el análisis de estas enfermedades mortales. Si bien, bueno, ya con el siglo, toda la revolución pasteriana, que se conocen estos microorganismos y se crean vacunas o se crean también antibióticos, se logró frenar, pero todos estos virus tienen un efecto cíclico, ¿no? Por eso es importante la perspectiva social e histórica. Los epidemiólogos sostienen que las enfermedades son emergentes y reemergentes. Si el hombre tiene un enemigo potente, ese está entre los microorganismos. Enfermedades emergentes y reemergentes. Pero ¿cómo la globalización que fomenta el intercambio comercial también fomenta el tránsito de personas? ¿Es factible que el ébola se propague a otros territorios? Esto y más después de un corte. El virus del ébola mantiene aislados a miles de liberianos. No pueden salir a realizar sus actividades más apremiantes. Life is getting very difficult. Now some of us need to move around, buy something to the market, ride motorbike and do other activities. Now the government is saying that everybody remain home. Ban Ki-moon nombra al doctor británico David Nabarro como coordinador de Naciones Unidas para combatir la epidemia de ébola, con lo que buscará dar una respuesta internacional adecuada al virus que se ha propagado por África Occidental. El doctor Nabarro también fue responsable de coordinar las acciones contra la gripe aviar. El doctor Samuel Ponce de León, que está con nosotros, tuvo la oportunidad de estar en el comité que preside Margaret Chan de la Organización Mundial de la Salud cuando en México se suscitó el H1N1 de la influenza, que fue precisamente una epidemia que se difundió a muchos territorios. En el caso del ébola, Samuel, ¿hay la posibilidad de que se propague a otros territorios? ¿Cuál sería el esfuerzo de la comunidad internacional para impedirlo? Bueno, realmente las características del virus, la forma en que se transmite, su muy elevada mortalidad, hacen muy poco probable que se pueda extender a otras regiones. Incluso la prevalencia del vector, en este caso los murciélagos. Es factible que lleguen algunos individuos enfermos a otros continentes, sí es factible. Difícilmente podrían establecer cadenas de transmisión, dado que las condiciones sanitarias de todo el continente americano, diría yo, desde luego Europa Occidental, la mayor parte de Asia, permite tener un efectivo control de cualquier tipo de problemas con estas características. Ciertamente tendría que haber para los países afectados ahora un mucho mayor apoyo en términos no solo de declaraciones, sino de intervenir efectivamente con mucho mayor efectivos, personal trabajando en las ciudades, en los pueblos, estableciendo hospitales y enviando los insumos que se requieren. La situación ciertamente es muy precaria. ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente nota que preparó nuestra reportera Yasmín Quiroz y volvemos?
El virus es, la teoría más aceptada y que tiene más base científica es que es una zoonosis, es decir, que es un virus que originalmente se encuentra en los animales y que por alguna razón específica, por algún contacto continuado, etcétera, etcétera, hubo un salto hacia el ser humano. De hecho, el hospedero natural del virus ébola es el murciélago de la fruta. El murciélago que come fruta es el hospedero natural y en el ser humano causa enfermedad. Detectado en 1976 en el Congo, cuando de 318 personas infectadas, 280 murieron, el ébola resurge con más fuerza de nueva cuenta en África, pero ahora del lado occidental. Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria son los más afectados. El número de contagios se eleva rápidamente y los decesos también. Más de 1,000 personas han fallecido. Sin embargo, algunas poblaciones africanas están incrédulas sobre la existencia del virus. Los enfermos escapan de los hospitales o son extraídos por sus familias. El riesgo de propagación se incrementa. ¿Qué características tiene la enfermedad? Es una enfermedad que se presenta de manera súbita, con fiebre alta y con síntomas muy inespecíficos. Dolor muscular, hay dolor al deglutir, puede haber enrojecimiento de las mucosas y posteriormente se pueden presentar ya síntomas más específicos como síntomas digestivos, como vómito, diarrea, puede haber por supuesto dolor de cabeza e ir evolucionando hacia fallas orgánicas como disfunción renal o hepática y finalmente con hemorragias internas o externas llevar al paciente al fallecimiento. El ébola no viaja por aire ni por agua. Ahorita tenemos mucho más cerca la posibilidad de ingreso al país del virus chikungunya que del virus ébola. Si bien el riesgo es bajo de que ingrese el virus ébola a México, la posibilidad existe. Los fenómenos biológicos no tienen fronteras ni tienen palabra de honor, pero el riesgo es bajo. Ya en el Caribe circula profusamente y en el macizo continental ya hay más de 8 países que han reportado casos autóctonos, ni más ni menos Estados Unidos. En la Florida ya reportó 2 casos autóctonos. México hasta hoy solo ha registrado un caso importado en una paciente en Jalisco que salió a un evento deportivo en el Caribe. Los contagios suman más de 2 millones en África y Asia desde el 2004. Se localizó en 2007 en Italia y en América en las islas del Caribe en 2013, de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud. Y es una enfermedad muy similar al dengue. Muy similar al dengue, es transmitida por el mosquito, el mismo mosquito que transmite el dengue, y tiene por característica que afecta las articulaciones. Es una enfermedad muy similar al dengue, con ataque al estado general, con fiebre, pero tiene por característica que ataca principalmente a las articulaciones. De hecho, chikungunya es una voz quimaconde, que también de origen africano, que quiere decir el que se encorva, el que se dobla. A diferencia del ébola, con una letalidad de entre 25 y 90%, el chikungunya causa bajo riesgo de muerte. Aun cuando no existen medicamentos específicos para su tratamiento, los síntomas son controlables. Difícilmente, la humanidad repetiría la escena de la peste bubónica en Europa. Las barreras sanitarias han probado su eficacia. En México lo vivimos con el brote de influenza AH1N1. Sin embargo, ese otro mundo de los microorganismos nos reserva todavía sus grandes misterios. No hemos logrado ganarle la carrera a la biología, en este caso a los virus, a las bacterias, porque la humanidad seguramente no ha tenido esa posibilidad de estar adelantándonos y previendo lo que pueda venir. Volvamos al ejemplo de los mosquitos, ¿no? Hoy, derivado del cambio climático, vemos en lugares que antes no veíamos la proliferación de estos tipos de moscos, hoy ya se presentan, o de otro tipo de vectores. Entonces, tiene que ver más allá de la ciencia la posibilidad de que la humanidad tenga estos afanes preventivos. Chikungunya, una enfermedad
que se transmite por el piquete de mosquito, muy distinto a la forma de transmisión del ébola. Pero, Samuel, cuéntame una cosa. ¿Cómo es posible que en Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde hay una población mucho menor al país más poblado de África, que es Nigeria, de 177 millones, ¿cómo es posible que en Nigeria solo se hayan documentado 12 casos de fallecimiento por ébola, comparativamente hablando a más de 1,000 casos en los otros 3 estados? ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento de esta enfermedad entre este estado y los otros? Yo pienso que fundamentalmente es consecuencia de la estructura social y de la capacidad de respuesta sanitaria, básicamente. La enfermedad en este brote llega a Nigeria a través de un viajero que en el viaje contagia a 12 personas y esas 12 personas se han contenido, se han puesto en cuarentena, se han vigilado y no han transmitido la infección a nadie más. Y esto habla de una infraestructura sanitaria que funciona bien, que no es la situación en los otros países. Entonces no depende de la densidad urbana, sino realmente de la capacidad de respuesta y de la higiene prevalente. La interrupción de vuelos por parte de algunos estados, Reino Unido, por ejemplo, la compañía aérea British Airways ha impedido que algunos vuelos provenientes de esos estados lleguen a su territorio como medida preventoria. ¿Es una posible solución para contener una futura epidemia? Digo, llamamos que todavía es un brote, ¿no? Sí, bueno, desde luego no es una intervención efectiva, es una ilusión que lo que permite es quizás decirle al público que se está haciendo algo cuando en realidad no se puede contener a través de estas medidas. Tendría que haber, sí, desde luego, medidas en los aeropuertos para vigilar viajeros con fiebre o con molestias que lo detectaran inmediatamente para poderlos pues socorrer y quizás poner en cuarentena si fuera necesario, pero no suspender vuelos. De hecho, las consecuencias de suspender vuelos para los países afectados son graves porque los dejan sin insumos que requieren para poder, pues desde tener una alimentación adecuada hasta recibir lo que requieran en términos del manejo de los pacientes. Esto no hace más que agravar la situación de los países ya de por sí en una muy grave situación. Pues Samuel, es una contradicción que por una parte tratando de implementar una medida de contención se revierta en contra de la propia población que padece el ébola. Pues veremos cómo evoluciona. Ha sido un placer y un gusto tenerte en este programa. Deseamos que si hay oportunidad de extender el tema, vuelvas a aceptar una invitación de Global 22. Con mucho gusto, muchas gracias. Amigos, muchas gracias.